que creerlo en el nombre poderoso de Jesús, saber que el Señor está cerca de ti y de los tuyos, que su mano poderosa está ejecutando su voluntad, que aunque tú sientas muchas veces de caer y sientas que hay situaciones difíciles, Dios te lleva sobre ellas, Dios te lleva a avanzar. Debemos de creer, debemos de fortalecer nuestra fe, debemos de saber que el Señor usa procesos, usa circunstancias para alinear nuestro corazón a Él. Todos necesitamos ser alineados, todos necesitamos ser cada día dirigidos por su voluntad. Cada día el Espíritu Santo nos lleve allí con los vientos de su Espíritu, nos lleve el Espíritu Santo y podamos sobrepasar cualquier prueba, cualquier circunstancia que se presenta en el camino. Entonces, hoy seguimos con este estudio del libro de los Efesios, de esta carta que escribió Pablo. La escribió a la iglesia de Éfeso estando preso, estando cautivo. Pero ¿cómo llegó Pablo a Éfeso? Lo vamos a mirar hoy. Cómo el Señor dirigió sus pasos, porque ha sido Dios el que ha dirigido a su pueblo desde la antigüedad. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo el Señor dirigió. Dice que pasó a Israel por tierra seca, lo pasó al desierto, lo libertó, lo hizo salir de tierra de esclavitud. Así que el Señor abre caminos en su voluntad, en su propósito. Dios poderoso abre caminos, Él nos guía, Él es el que hace esa obra poderosa y guió a ese pueblo, lo guió al pueblo de Israel por tierra seca. No, ni siquiera lo pasó por el lodo del mar, no, porque tú sabes el fondo del mar, cuántas cosas puede tener allí, pero dice que por tierra seca. Eso es algo poderoso, algo muy poderoso, la manifestación de Dios, así como la manifestación de Dios en nuestras vidas es poderosa. Así lo hizo con la iglesia primitiva. El Señor, Él fundamentó su iglesia por medio de Cristo. La iglesia nació del costado herido, de ese costado que brotó agua y sangre. De allí nació la iglesia, porque aquí en un parto hay agua y sangre en la hora del nacimiento. Así que allí nació la iglesia y el Señor dirigió, llamó a sus apóstoles, llamó a sus profetas, empezó a fortalecer la iglesia, empezó a llenar la iglesia de esos hombres, de esas mujeres de intercesión, de esos hombres allí que estaban firmes en la obra del ministerio, que no fue fácil, fue algo muy difícil, porque siempre la iglesia va a tener esa lucha, esa guerra espiritual. Por eso tú no puedes desmayar, tú tienes que levantarte, tú tienes que seguir. Por más que vengan diferentes tipos de pruebas, por más que tú hayas vivido circunstancias duras, acontecimientos difíciles, y aun cuando tú no veas nada físicamente, tú tienes que creer que ya se va a manifestar lo espiritual, se va a manifestar sobre nuestras vidas, se va a manifestar sobre tu casa. Debes de creer al Señor, a lo que Él ha establecido para tu vida. Tú tienes que enfocarte cada vez más en el Señor. Y aquí vemos en Hechos 18, quiero que mires Hechos 18 allí, pues te voy a leer aquí el versículo 24, donde aparece un profeta aquí llamado Apolos, que llega a Éfeso. Él llega allí a Éfeso, o sea, Éfeso estaba en el corazón de Dios. Éfeso tenía un propósito allí y Dios usa primero en el segundo viaje misionero a Pablo, que él pasa, allí él va hacia Corinto, pero pasa y con Aquila y Priscila, una pareja de pastores, y los deja allí en Éfeso y él sigue. Así que él no se quedó mucho tiempo, fue su primera pasada allí por Éfeso.
y dejó allí a aquellos dos, aquella pareja, y ellos empezaron a trabajar allí porque eran diligentes. Nosotros tenemos que ser muy diligentes, mis amados hermanos, en la obra, en lo que Dios te ponga a ti a hacer. Sé diligente, siempre teniendo una palabra, siempre teniendo esa determinación, sabiendo que Dios a ti te ha llamado, que Dios te ha puesto a ti, que vas delante de tu familia, pero tú sé diligente en la obra, en lo que el Señor te ha puesto a hacer. Tú no puedes quedarte allí mirando de lejos, no, sino siempre teniendo una palabra para alguien, aprovechando todo momento, cualquier situación, para poder transmitir el mensaje de Cristo. Y ellos quedan allí y empiezan a trabajar en la obra de Dios. En el 24 de Hechos 18 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, él es un profeta, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, mira cómo era, fervoroso, ¿verdad? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mira, este profeta de Dios, por eso es que el Señor muchas veces nos acerca a vidas, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces cómo Dios acerca a personas y cómo el Señor permite que compaginemos con vidas, con personas para poder ser aporte, ser ese aporte, ser esa persona que está allí ayudando al pueblo de Dios, siendo esa voz de aliento o siendo una persona que va a aportar con la revelación de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar siempre apercibidos, teniendo nuestros dones santificados. No debemos profanar nuestros dones, eso lo estamos viendo en la escuela. No profanar nuestros dones, sino siempre mantenernos en santidad, mantenernos en esa revelación de Dios. ¿Y por qué? Porque vamos a aportar a muchos en un momento dado. Mira aquí cómo se acerca Apolos, que aunque era un hombre, aquí lo describe como era, este profeta, un espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo de Dios, pero tenía algo que le faltaba, que era que no conocía al Señor Jesucristo. Mira aquí, porque dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, no había conocido verdaderamente lo que los otros, como Aquila y Priscila, sí conocían, y Pablo, la revelación de Cristo. Entonces estaba como incompleto. Podemos nosotros ver hombres, mujeres de Dios que tienen ese espíritu fervoroso, que predican la palabra, que están allí, pero algo falta por restaurar, algo falta por añadir. Y aquí Dios nos muestra cómo Pablo deja a Apolos y a Priscila y Aquila, los deja allí para la obra del ministerio, para empezar allí la iglesia, porque ellos estaban allí, se quedaron. Y cómo ahora acerca a Dios los que tiene que acercar. Así que Dios va a acercar a tu vida a los que Él quiere acercar. Y Dios va a acercar a nosotros, a los que nosotros debemos ayudar, aportar, restaurar. Y nosotros tenemos que estar totalmente dispuestos para esa obra del ministerio. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, mira, le tomaron como aparte, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Cristo, porque algo le faltaba, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos deficiencias a veces en personas que están profetizando, pero lo están haciendo o están dando veredictos o palabras, profetas, pero están fallando en algo. Y ahí es donde Dios nos permite, si en algún momento el Señor acerca esas vidas a nosotros, poder decirle, mira, esto no se hace, esto está así o esto está así. Cuando la persona es humilde recibe, pero cuando no es humilde, pues no, así soy yo y así lo aprendí y todo. Pero aquí vamos a ver cómo Él se une a ellos y cómo sigue allí.
Y ellos le expresaron todo, más exactamente el camino de Cristo, porque le faltaba eso, había quedado solo con ¿qué? Con el bautismo de Juan, que era arrepentimiento y conversión. Entonces, lo notamos hoy notamos que en los tiempos cuando estuvo Gigi Ávila, y yo lo noto mucho, mis amados hermanos, porque soy de la vieja escuela, soy mi papá era del Centro Misionero de Bethesda, una iglesia de la vieja escuela, se puede decir, en cuanto se movía mucha religión, en muchas cosas, de la vestidura, de muchas cosas. Y cuando el Señor empieza a revelarme muchas cosas, a mostrarme por medio de la palabra, que Él no mira la apariencia, que Él mira lo profundo del corazón, así nosotros vamos saliendo como de viejas estructuras, de cosas que tienen que pasar para poder llegar a la renovación de la mente, para poder avanzar en lo que Dios quiere. Y hay personas que han quedado como en esa vieja escuela. Y ayer justamente Dios me llevaba a una consejería a hablar con una vida que fue muy herida en ese inicio por la religión. Entonces es importante que nosotros estemos como dispuestos para restaurar, porque Dios te va a acercar vidas a ti que necesitan restauración, que tal vez vieron o la información que se les manifestó de Cristo es algo distorsionado, porque la religión distorsiona. La religión hace que miremos a Dios como un Dios juzgador, un Dios que implacable, y Él no es así. Nosotros vamos poco a poco a ver y a manifestar también, porque el Señor nos revela, pero nosotros también manifestamos la misericordia de Dios en nuestras vidas, la gloria de Dios manifiesta en nuestras casas, en nuestras familias. Y hay muchas personas limitadas por esa religión. Aún videos, tú ves videos que salen, esos videos de muchas vidas allí que hablan con un juicio, con una implacabilidad, se puede decir, con un señalamiento que no trae restauración, sino que trae temor, te roba la fe, te lleva a bajar los brazos, te lleva a decir, a quererte esconder, a sentirte lo más terrible, lo más malo del mundo. Entonces no es así. Cristo vino ¿para qué? Para restaurar, para sanar, para con su amor levantar a los que están caídos, sanar, y Él necesita, el Señor quiere sanar su iglesia, Él quiere sanarnos completamente, quiere revelarnos completamente su paz, su amor, que tú no vivas en una ansiedad, en un temor, ¿será que soy salva? ¿Será que no soy salva? ¿Será que me voy a condenar? No. Dios te ha elegido a ti, que tú sepas la elección de Dios en tu vida y que día tras día Dios te va equipando para la labor que tú estás ejerciendo. En todo lugar donde tú vayas vas a ejercer una labor para Dios y es importante que lo veamos así. Y aquí se presenta a Apolos, que es un hombre, un profeta, pero le faltaba algo y él atiende a esa voz. Así que nosotros tenemos que estar como atentos a lo que Dios quiere, a lo que Dios trae para nuestras vidas y discernir el espíritu de la religión. Yo lo discierno, mis amados hermanos, en esos videos que vienen destructivos, en esos videos, en esas profecías condenatorias, en esas profecías cuando se levantan profetas a traer cosas, yo te digo, que no son de Dios, son destructoras. Y por eso cuánto joven, cuánto no quiere saber de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha endurecido el corazón muchas veces de los jóvenes al ver la situación, al ver cómo no tienen amor, cómo no piensan y se creen los más santos, los que más hacen, y no es así. Nadie puede levantar su mano y decir que no tiene pecado, porque todos en algún momento
Pecamos delante de la presencia de Dios, pero Él con su amor y su misericordia nos cubre. Quiere restaurar tu hogar, quiere levantar tu casa, quiere que tú también tengas misericordia con tu esposo, con tus hijos, que los ames, que no seas implacable, que no seas una persona juzgadora, que no los señales, que no estés ahí juzgando con el dedo y metiendo el dedo en la llaga de tu hijo. No, por lo contrario, tú tengas esa palabra de aliento, esa palabra de restauración, esa palabra de entendimiento, esa palabra que lo levanta, que está allí cubriéndolo. Entonces, allí dice, y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando las escrituras que el Señor Jesucristo era quien había muerto por ellos. Vemos cómo Apolos, que fue, entendió que Juan había sido aquel precursor, pero que Cristo era el Señor, y lo toma, y ahora ya queda completo en cuanto a ese empoderamiento que Dios da, porque sin Cristo no somos nada. Cristo es el Señor de nuestras vidas, y Él le da la autoridad a sus profetas, a sus apóstoles, Él le da la autoridad a sus intercesores. Por Él es que nosotros recibimos esa autoridad, y la autoridad que tú tengas, porque la autoridad viene por una medida que Dios da a tu vida. Esa autoridad que tú tienes que valorarla, tú tienes que cuidarla, tú tienes que ir haciendo crecer esa fe en tu vida, y cada vez más saber que Dios va a depositar más y más en tu vida a medida que tú te humilles. Aquí vemos cómo se humilló él, Apolos, se dejó corregir. Por eso nosotros tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que amar la enseñanza, dejarnos corregir, siempre estar ahí, dispuestos para seguir, dispuestos ¿para qué? Para avanzar en lo que Dios quiere para nosotros. Porque eso es lo que quiere el Señor, un pueblo bien dispuesto, un pueblo ahora bien dispuesto, y lo estamos viendo como el Señor está aquí llamando a los suyos a esa obra. Entonces dice aquí en Hechos 19, quiero que miremos desde que Pablo, cómo nació la iglesia de Éfeso, y cómo Pablo llegó, ¿verdad?, a hacer ese instrumento allí. Primero deja allí a los pastores, ¿para qué? Para que estuviesen ahí a cargo de lo que iba a empezar esa grey. Y luego entonces llega el profeta, que es Apolos, y Pablo, que es el apóstol. Dice, aconteció que entre tanto, estoy en Hechos 19, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, este es el tercer viaje de Pablo ya, vino a Éfeso. Llegó a Éfeso en su tercer viaje. En el segundo viaje él pasó rápido y dejó a los pastores, y luego se devuelve, y hallando ciertos discípulos les dijo, mira, halló a ciertos discípulos ahí en Éfeso, ya llegó en su tercer viaje misionero, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mira lo incompletos, ¿te das cuenta? O sea, Dios siempre nos va a llevar a la perfección. Él siempre quiere que nosotros estemos como completos. Que eso que te hace falta a ti, porque a todos nos hace falta algo, que estemos dispuestos, abiertos de corazón, de mente. Señor, dame lo que a mí me hace falta. ¿Qué me hace falta? Vemos primero en Apolos allí, cómo Apolos recibe, porque había quedado hasta el evangelio, hasta el bautismo de Juan. Le faltaba Cristo, nada más y nada menos, aunque tenía un corazón ferviente, aunque era diestro en las escrituras. Podemos tener muchas virtudes, pero hay cosas que nos hacen falta. No estamos todavía completos, y debemos de siempre decirle al Señor, dime qué hace falta, Señor. Yo me quiero mover en lo que te hace falta. Quiero estar dispuesto para ti. Quiero, Señor, estar dispuesta. Tú estás restaurando mi casa, estás restaurando mi vida, estás restaurando mi linaje. Pero en cuanto a mí personal, porque aquí vamos a ver qué personal, cosas personales. Para Apolos era algo personal. ¿Dónde lo encontraron?
disertando la palabra, porque él estaba disertando. ¿Y cómo hacía? De frente a los judíos, porque eso tiene un profeta tiene un carácter. El que es profeta de oficio, el que es profeta de oficio, porque el profeta de don, ya lo hemos visto en las escuelas, aconseja, bueno, está allí. El profeta de don es un profeta que va a estar dando una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, va a estar ahí. Pero el que es profeta de oficio abre un camino. Él abre camino, tiene una visión, y Apolos era un profeta de oficio. Entonces se venía de frente contra los judíos y estaba disertando. No, el profeta de oficio tiene un carácter firme, a lo blanco blanco, a lo negro negro, y va hablando, ¿verdad? Así que en este momento hacía falta lo que tenía que Apolos llevar, y lo llevó. Y aquí lo vemos también como es Pablo le habla a aquellos. Él ya llega en su tercer viaje y le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dicen: ni siquiera hemos oído. Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Mira cómo había corrido la palabra, se había extendido, pero hasta todo lo de Juan, el bautismo de Juan el Bautista. O sea que el ministerio de Juan el Bautista corrió. ¿Viste cómo corrió? Cómo llegó a muchas partes, cómo muchos oyeron, pero faltaba el establecimiento, lo que venía, lo de Cristo, lo que Cristo había hecho. Y llegó allí, y luego el Espíritu Santo, porque fue enviado el Espíritu Santo. Y Pablo, con toda autoridad, llega allí. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo para que el pueblo creyese y vinieran después de él, esto es, a Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo, con la autoridad de Dios, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Tremendo, mis amados hermanos. A mí me parece tan tremendo la autoridad de Dios para que reciban el Espíritu Santo. Es algo poderoso. Por eso es tan importante la imposición de manos, pero de la persona correcta, porque los espíritus se transfieren por una imposición de manos. Si a ti te impusieron manos a alguien que está falto, que tiene algo, pues pudo haberte impuesto manos y haberte traspasado algo. Pero cuando hay un apóstol de Dios, un profeta de Dios, un hombre, una mujer de Dios, que impone las manos, transmite lo de Dios, se levanta lo de Dios, viene la fe de Dios, viene el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante y de mucho cuidado que nosotros nos dejemos imponer las manos de alguien. Hay gente que le han impuesto las manos y han quedado locos. Hay gente que ha recibido espíritus de adivinación, espíritus terribles. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos impone las manos? ¿Quién ora por nosotros? Saber reconocer la verdad y quién es de la verdad. Pero de ahí a que nosotros lo reconozcamos lleva tiempo, porque el Espíritu Santo nos da un discernimiento para poder entender quién es y quién no es. Entonces es difícil eso. Nosotros tenemos que pedirle al Señor y no andar con esa sed, ese de que me pongan las manos, de que alguien venga y ore por mí. No hacerlo, porque es delicado, es muy delicado. Entonces dice: habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas. Yo les digo algo, mis amados hermanos, las lenguas es una señal muy evidente de que el Espíritu Santo han sido ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, los que no tengan lenguas angelicales, pedirle al Señor: Señor, esa manifestación la quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque hablaban lenguas y profetizaban, fueron llenos del Espíritu Santo. Es necesario que venga esa llenura y decirle: si tú no hablas lenguas, del Señor, yo anhelo
ese don. Anhelo hablar en lenguas. Anhelo, Señor, que tu poder en mi vida se manifieste. Tu poder, Señor, quita de mí todo temor, toda incredulidad, toda duda, porque vienen a tu pensamiento de repente, si tú no hablas lenguas, vienen a tu pensamiento, no, eso será que sí, será que no, será que de repente eso es para tal persona, pero no para mí, no, para ti es. Y el Señor va a tocar tu vida en un momento donde el poder de Dios se hace manifiesto y el poder de Dios te llena y tú puedes empezar a hablar en lenguas. El poder del Espíritu Santo te llena. Y mira que las lenguas es un don muy hermoso y es una manifestación del Espíritu Santo, donde tu espíritu, cuando tú oras en lenguas, él empieza a edificarse, empieza a crecer. Tú hablas misterios hablas. Entonces, por eso es importante que lo anheles, anhela, porque Dios te va a dar, mira, lenguas de guerra, hay lenguas de adoración, hay lenguas proféticas, hay diferentes tipos de lenguas. Por eso Pablo también habla de la iglesia de Corintios, habla sobre los diferentes tipos de lenguas y habla que él hablaba más que todos ellos en lenguas, o sea, todos los diferentes tipos de lenguas. Entonces, cuando tú estás intercediendo, hay lenguas de intercesión, lenguas de clamor, hay diferentes tipos de lenguas. Entonces es importante que tú anheles, que tú digas, Señor, yo lo quiero para mí. Yo anhelo, Señor Dios mío, hablar en lenguas y ser llena del Espíritu Santo, ser llena. Entonces dice aquí, eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo. Por espacio de 3 meses estuvo trabajando ahí en Éfeso. ¿Junto a qué? A Priscila y Aquila empezó a trabajar. Ahí empezó él a compaginarse en todo lo del ministerio de Éfeso. Todo lo que Dios iba a levantar allí. Allí se levantó una iglesia grande, pujante, una iglesia fuerte, una iglesia de poder, de autoridad. Pero que después, al tener esa autoridad, ese poder de Dios, esa fuerza, ese respaldo de Dios, empezó a ¿qué? A descuidar, porque ya después en el Apocalipsis nos muestra, la iglesia de Éfeso descuidó, mira de dónde has caído, o sea que estaba en una altura, mira de dónde has caído, le dijo el Señor. O sea, ella crece, o sea, y yo te digo algo, tú puedes crecer, fortalecerte, levantarte, pero lo más importante es que tú te sostengas, que te sostengas en la altura donde Dios, porque Dios nos va remontando. A medida de que nosotros nos humillamos, la clave de todo esto es la humillación, que tú te humilles. Los altivos, olvídate, nada que ver, los altivos. Yo he visto altivos quedar postrados, muchos altivos quedar postrados. Los altivos de lejos, el Señor los mira de lejos. Los que no perdonan, los que mantienen ahí, que no, yo no quiero, los rebeldes, todo eso, como leía Josefina en ese salmo hermoso, que los rebeldes nada tienen que ver con Dios. Y ahí lo habla la palabra, y lo hablaba David ahí en ese salmo, un hermoso salmo. Ese salmo nos indica que él nada que ver con los rebeldes, que los rebeldes quedarán en el olvido, que los rebeldes quedarán reducidos, o sea, es así. Nosotros con rebeldía no sacamos nada. Tú no te pongas que porque Dios no te ha contestado, no te pongas a pelear, no te pongas a refutarle a Dios, porque yo he visto quienes aún orando, pero bueno, ¿cuándo me va a responder? No, nada, tú tienes que humillarte. Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, tú tienes todo bajo control, tú sabrás cuándo, tú sabrás cómo, tú sabrás dónde, tú eres el Dios todopoderoso, mi vida te pertenece, así, en humillación y en quebranto. Entonces dice que Pablo empezó 3 meses a trabajar duro, discutiendo y persuadiendo, porque sabemos que el apóstol también tiene un carácter firme, un carácter de establecimiento, porque establece iglesias. El que es apóstol establece iglesias. Donde llega, ¡prum!, se levantan iglesias. Es de levantamiento, es de edificación.
unge pastores, unge profetas, el apóstol está allí firme, es enviado a diferentes lugares a establecer, no enviado por enviar, por irse, por salir corriendo, no es que me enviaron y voy es de vacaciones, no, 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 esas son tus vacaciones, a ti no te envió nadie, son tus vacaciones. El enviado es un propósito de Dios y ahí es la edificación, se levantó algo, ¿verdad? Algo sucedió, se levantó una iglesia, es un apostolado, el que fundamenta iglesias, el que fundamenta iglesias. Y dice que habló con de nuevo 3 meses discutiendo y persuadiendo a los judíos, porque si algo tenía allí Pablo, era esa autoridad, porque él había sido judío, fariseo, entre los fariseos, lo más tremendo, ¿verdad? Él había sido allí puesto y había sido quebrantado y vuelto a levantar por Dios. Entonces tenía una autoridad en ello muy tremenda, mis amados hermanos. En aquello que nosotros vencemos tenemos una autoridad de Dios en lo que tú has vencido, en lo que tú has sido procesado. Y Pablo tenía una autoridad tremenda y él se levantaba y hablaba a los judíos y él permanecía en esa firmeza. Por eso Dios, en el proceso que tú estés viviendo, Dios te va a hacer autoridad. Si Dios está restaurando tu hogar, tu familia, y tú logras vencer con humillación, con quebranto, con servicio, con diligencia, con solicitud, con silencio, sin contienda, empiezas a doblegarte, a bajarte, a servir, a amar, a perdonar, a olvidarte del pasado. Dios te va a hacer autoridad. ¿Para qué? Para llegar a una casa, para llegar a un hogar, para llegar a una familia. Y no vas a decir con cuentos de hadas, no, es que Dios restaura. No, es que tú lo viviste. Es que Dios restaura. Es que Dios me restauró. Es que Dios restauró mi casa. Dios restauró mi familia. La autoridad que puede tener una mujer, un varón, de llegar a una familia es porque ha sido quebrantado, porque ha pasado, porque Dios le ha hecho autoridad. Y llega a una casa y empieza a funcionar, pero mientras nosotros no seamos autoridad todavía, por eso no se ven muchas cosas. Tú puedes llegar a una casa, puedes llegar a un lugar, pero no se ve una eficacia. Pero cuando tú llegas con autoridad de Dios que te ha sido dada, se va a ver la eficacia del evangelio de Cristo, así como se vio en Pablo, en Apolos, en Aquila y en Priscila, esta pareja de pastores. Esta pareja de pastores que nunca quiso, ay no, yo quiero ser apóstoles, ay no, yo soy apóstol también. No, ellos nunca quisieron eso. Ellos se mantuvieron como obedientes al apóstol que era Pablo. Ellos se mantuvieron bajo el manto, bajo la autoridad de Pablo y se mantuvieron allí. Y Apolos se mete también bajo la autoridad. Esa es la iglesia de Cristo que funciona de acuerdo a la autoridad de Dios dada y que respeta la autoridad de Dios, no queriendo usurpar la autoridad, sino sometiéndose a ella, sometiéndose debajo de, eso es sujeción. Sujeción es meterme debajo de. Y por lo menos Apolos, que era un hombre que las escrituras, que sabía muchas escrituras, que era un hombre ferviente, un hombre, ahora dice, no, yo quiero ser más que Pablo, yo soy más que Pablo. No, cuando llega Pablo, él se somete en la autoridad y él entra bajo la autoridad del apóstol. Entonces allí dice que persuadiendo, discutiendo y persuadiendo del evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo con toda autoridad hablaba a los judíos. Dice, pero endureciéndose en algunos y no creyendo, maldecían el camino. Entonces Pablo se apartó de ellos. Mira lo que hace, como es. Cuando ya la persona se endurece, cuando la persona no quiere, y es que no quiere, punto, déjalo, suelta. Hay que dejar, hay que soltar, hay que enfocarnos en los que sí quieren, en los que sí responden, en los que sí avanzan, en los que sí se someten, en los que se meten debajo, en los que sí quieren iglesia, porque hay quienes no quieren iglesia, quieren es su propio reino, lo mío, que me sigan a mí, que me obedezcan a mí. Hay quienes quieren hacer lo suyo,
Entonces, usted quiere hacer lo suyo, vaya, hágalo, vaya a ver cuánto le dura. Aquí estamos es haciendo iglesia. Aquí estamos reunidos. ¿Qué hizo Pablo? Dice que se apartó de ellos y entonces separó a sus discípulos. Dice aquí, separó a sus discípulos. Y él se los llevó. ¿A quiénes? A los que habían recibido el Espíritu Santo, a los que habían llegado allí, a los que estaban allí, bajo también el pastoreo de Aquila y de Priscila. Los separó, los apartó. Vamos, sigamos el camino. Porque hay quienes no quieren, y se levantan y no quieren, y no me quiero sujetar porque esto, y sacan excusas y dicen mil cosas y empiezan a dañar la obra de Dios y empiezan a crear el mal ambiente. Ay, usted se ha visto eso, ay, no, es que no, es que mire, es que no, ya tú hiciste. ¿Qué hizo Pablo? Habló con ellos, los persuadió, les dijo acerca del reino del Señor Jesucristo, pero si no quieren el señorío de Cristo, no quieren obedecer, no quieren que Cristo reine en sus vidas, quieren hacer lo que ellos quieren. Porque hay personas, como se los he dicho muchas veces, enamoradas del ministerio, pero no del rey, no de Dios, porque quien está enamorado de Dios, no importa donde Dios lo ponga y funciona. Donde Dios lo ponga y funciona. A mí el Señor me dice, veas esto, yo voy y lo hago, no me interesa, sea lo que sea, funciona uno para el Señor porque el Rey me lo dijo. Yo me siento privilegiada cuando el Señor me dice, haz esto, haz aquello, ve allí, hija, ve, haz esto. Para mí es lo igual predicar virtualmente, como predicar en una iglesia, ir a alguna parte que me inviten. Para mí es la misma honra como estar en la casa de Dios, donde Dios nos ha puesto, así nosotros compartiendo la palabra o en una vigilia o haciendo aseo en la iglesia, organizando la iglesia, trayendo cosas nuevas a la iglesia, lo que Dios quiere que su iglesia viva. Eso, donde cuando amamos al Rey, funcionamos en cualquier área, ¿verdad? En cualquier área. Ahora estoy en los medios de comunicación y estoy aprendiendo y estoy contenta de ello. ¿Por qué? Porque servimos en cualquier área y me agrada el servicio, así como yo sé que a ti también te agrada el servicio a Dios, el amar a Dios, el ir a las casas, ahora que vamos a iniciar otra vez de nuevo el servicio en las casas. Eso es una bendición, servimos al Señor, pero quienes maldicen, quienes no quieren, quienes se justifican y sacan miles de cosas, no, es que esto, es que aquello, es que si fuera, es que si no, no funciona así. Y dice que Pablo se apartó de ellos. Hay momentos donde Dios nos aparta de personas, nos aparta de vidas, te apartará de personas que no quieren, definitivamente no quieren, entonces no les insistas. Cuando la persona no quiere, no insistas, déjasela a Dios, porque es Dios a quien le pertenece. No insistir en los que no. Y dice, y separó a sus discípulos y se fue para la escuela de uno llamado Tirano. Y allí continuó por espacio de 2 años trabajando en la obra del Señor. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, empezaron a escuchar la palabra de Dios. Pero tú te imaginas que Pablo se quede perdiendo el tiempo con los que no quieren. Se estanca la obra de Dios. Ay, no, pero qué falta de amor de Pablo. Porque no insiste, porque no se quedó allá rogándoles que vengan, que sigan, que caminen. No, porque no se puede perder el tiempo, mis amados hermanos. No podemos perder el tiempo, hay que seguir, hay que avanzar, hay que seguir con los que sí quieren, hay que avanzar con los que anhelan servir a Dios, hay que seguir con los humildes, hay que avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Y él continuó allí por espacio de 2 años, se fue allá y dice que empezó la palabra a correr, pero donde él se quede discutiendo, donde él se quede allí, no, pero ¿cómo así? Pero mire, créanme, por favor. Donde él se quede allí suplicándoles, mire, por favor, que no. Hay que seguir en lo que Dios nos ha puesto y militar en lo que Dios nos ha puesto. Por eso yo siempre digo, yo envío la invitación, pero el que la ve y dice, no voy a parar lo mío y me voy a conectar.
Hay quienes la puede ver y dice, ay no, después escucho por YouTube y ni escucha. Entonces, envío la invitación y le llega a muchísimas personas, mis amados hermanos. Por eso ustedes ven a veces que entran personas que hacía rato no entraban, porque yo les envío la invitación. Así igual, acá Pablo estaba como hablan, disertando, explicándoles, diciéndoles, pero no quisieron, endurecieron su corazón, porque dice, pero endureciendo el corazón muchos, no creyeron. ¿Quiénes endurecen el corazón? Nosotros mismos, porque en Hebreos nos habla que Él nos dio la capacidad de endurecer el corazón. Nosotros tenemos la capacidad de endurecerlo o ablandarlo. Y yo te digo, líbranos Dios de endurecer el corazón. Líbranos Dios en un hogar, la esposa o el esposo, de endurecer el corazón. Líbranos Dios. Porque el divorcio viene por dureza de corazón. Porque no quiero perdonar. Porque no quiero servirle más. No me aguanto más y se endurece el corazón y viene el desastre. El corazón no hay que endurecerlo, el corazón hay que quebrantarlo todas las veces delante de Dios, quebrantar el corazón. Señor, lo que tú quieras, lo que tú me digas, así usted esté, mire, con la lengua afuera, así usted esté con dolores, así usted sienta, mejor dicho, que hablaron, que dijeron, que no dijeron, Dios no tiene la culpa de eso. Dios no tiene la culpa de la carnalidad de la gente. No es que no voy al culto porque para que sientan mi ausencia. Para que sientan mi ausencia y me extrañen, no voy, ¿sí? ¿Quién es la perjudicada? ¿Nosotros o tú? ¿Quién es la perjudicada? Pues tú eres el perjudicado o la perjudicada. Vas a ser perjudicado tú y tu casa, porque la iglesia sigue, la iglesia avanza, porque la iglesia no le pertenece a ningún hombre, la iglesia le pertenece a Cristo, y Él, con aquellos pocos que sí funcionen, va a seguir, mis amados hermanos. Por eso nadie es indispensable. Partimos y se queda otra generación, mis amados hermanos. Y que Dios la levanta, se los digo en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios toma de entre nuestros hijos y los somete, mis amados hermanos. A cual más, mire, le cierra puertas por todo lado y lo pone a servir, porque lo pone a servir, mis amados hermanos. Nosotros debemos de entender a qué estamos haciendo. O sea, en esta generación, nosotros ahora, tú y yo somos los responsables ahora, ya. Somos los responsables. Somos, mire, los actores principales. Tú y yo estamos en esta generación y Dios nos dio una encomienda. Así que terminemos con las botas puestas, terminemos la encomienda. Aquí Pablo en este momento, aquí en Éfeso, lo que él estaba haciendo su labor. Él estaba haciendo su encomienda. Gústele a quien le guste, a los judíos, los que decían, pero si usted no conoció a Cristo, usted no es apóstol. Muchos le decían muchas cosas, hablaban, él no, él seguía, porque eso tiene un hombre y una mujer madura. Tú sigues por encima, digan, hablen en tu casa, tu familia, que se fue, que se devolvieron, que siguió, que esto, que aquello, no importa, tú sigue. Yo sigo porque sé quién me llamó, yo sigo porque sé lo que estoy haciendo, porque tengo la claridad de quién me llamó, quién me ungió, dónde estoy. Yo tengo que seguir. Por encima de todo eso se llama madurez, se llama entendimiento, y aquí Pablo la tenía plena, tenía una madurez plena, un entendimiento pleno, y él se fue y cogió los suyos. Dice que apartó a sus discípulos. Tremendo el carácter, tremendo decir, no vengan para acá, no los escuchen más a ellos, vamos, caminen. No habrá el que de pronto ahí se quedó, ay no, pero ay, sin amor ese Pablo, ay, no tiene amor, pobre, mire cómo se quedaron ahí mordiéndose en las uñas de la rabia. Ay no, venga, yo le sobo la espaldita, venga yo, ay venga, no, usted esto, usted aquello. No, porque entendió, endurecieron su corazón. Chao, entonces seguimos, porque es que Dios viene y toca la puerta y llama, y el que abre, ¿quién abre? El que está adentro. Y si ahí nos quedamos parados, estacionados, tocando en la puerta, y si no nos abren, no, yo no puedo perder el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo está pasando. Que hace que teníamos 20, 25, 30, y el tiempo está pasando.
El tiempo está pasando, es ya, yo me muevo ya, yo me activo ya, me determino ya por seguir. Pues Pablo lo hizo, por 2 años siguió allí y la palabra empezó a correr, mis amados hermanos. No es como ahora que tú subes y la palabra corre, ¿por qué? Porque estamos en el internet, está la tecnología, están muchas cosas y está corriendo la palabra por todo lado. Y la que viene envenenada como la sana también. Pero como hay discernimiento, hay gente que se pone y se sienta y se come lo de los brujos y empiezan fascinados ahí con los profetas brujos ahí diciendo y haciendo, y los que vienen y dicen no, eso para que usted va a sufrir, eso no sufra más al lado de ese hombre, eso sáquelo, eso Dios te dice que ya dejes ese hombre. Sí, Dios te dice que dejes ese hombre, sí, como a Dios, si a Dios no le hubiera costado esa vida, como si Dios le tiene misericordia y piedad, ¿quién soy yo para negársela? Bueno, entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que discernir y saber qué alimento nosotros comemos, porque ahorita está corriendo no solo la buena palabra, sino también la palabra envenenada, y hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí dice que por Asia, los que habitaban en Asia empezaron a oír, los judíos, los griegos, mira, escucha todo como empezó a correr, empezaron a oír la palabra del Señor Jesucristo, y hacía Dios milagros extraordinarios en medio de las reuniones. ¿Cómo? En medio de allí, de esas ministraciones, el Espíritu Santo se movía, porque donde hay determinación, porque donde hay obediencia, porque donde hay humildad, porque donde hay unidad, porque donde hay sencillez de corazón, mira el corazón abierto que se mueve, el poder del Espíritu Santo, el fuego de Dios, los milagros de Dios. Empezaba el Señor a moverse con poder, dice, de tal manera que iban los enfermos, dice, y eran sanados de enfermedades, y los espíritus malos salían de los cuerpos. El que estaba medio loco ya era arreglado todo. Le empezaba a Dios a hacer milagros poderosos. ¿Por qué? Porque se determinaron en seguir, porque estaba creciendo allí una iglesia en Éfeso avivada, llena del poder de Dios. Y tú y yo somos los responsables ahora, en esta generación, en este llamado de Dios, para levantarnos en el poder de Dios, para estar firmes, trayendo lo que Dios quiere traer en este tiempo. Por eso cuando el altar se enciende, debemos de estar, las piedras tienen que estar puestas allí. Allí tienen que estar puestas las piedras. No, pero yo me conecto. No, claro, los del extranjero se conectan, pero los de la ciudad, ahí es donde tiene que estar firme, tienen que estar puestas las piedras. Dice que Elías restauró el altar y trajo 12 piedras y las unió. ¿Cómo tienen que estar las piedras? Unidas. Cuando el Señor convoca, ahí voy a estar, en una vigilia, ahí voy a estar, en una reunión, ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque estamos allí unidos en el Espíritu, y el Espíritu Santo se va a mover con poder y con autoridad. Dice, pero algunos judíos, otra vez los judíos, mira, seguían, eran exorcistas ambulantes e intentaban invocar el nombre del Señor Jesús al oír a Pablo. Mire ese, cómo es que salen gritando todos esos demonios, cómo liberta a toda esa gente. Vamos a escucharle y vamos a decir las mismas palabras de él. Vamos a escucharle, voy a anotar esas palabras, que eso es por esas palabras que dice. Y dice que intentaron hacerlo por el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y les decían, os conjuro por Jesús, aquel que predica Pablo. Imagínense, sin ni siquiera creer, sino que era para ser vistos, para hacer lo mismo, para sacar demonios. Y en esos habían 7 hijos de Exeba, un judío que era jefe de los sacerdotes. Mire, un judío jefe de los sacerdotes llamado Exeba tenía unos hijos. Y hacían esto. Entonces se levantó un espíritu malo y le dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Mira eso, porque creían que era por las palabras de Pablo, y no, es por el poder y la autoridad que tenía Pablo. La portaba Pablo portaba esa autoridad, le había sido dada por Dios.
Después del quebrantamiento de 17 años en el desierto, del levantamiento, Dios le dio una autoridad a Pablo. Entonces, ahora los otros pensaban que era por las palabras tal vez que decía Pablo. Y así pasa mucho, mis amados hermanos, mucho, mucho. Mucho en la iglesia, mucho en muchos lugares que quieren, cualquiera, no voy a este celular y me voy a poner a dar una palabra aquí y voy a salir porque yo también puedo. ¿Cómo así que yo no puedo? Yo me voy a poner a hacer este live aquí, yo voy a poder hacerlo y voy a decir, y dicen a veces unas locuras, mis amados hermanos, y hay gente que sale porque no tienen la autoridad, no se dejan enseñar, no quieren aprender, no quieren verdaderamente someterse, sino andan. Estos andaban ahí como locos creyendo que Dios los iba a respaldar, pues Dios no los respaldó. Dice, y levantándose el espíritu malo, el hombre quien lo poseía saltó sobre ellos, golpeándolos de tal manera que salieron heridos y desnudos. Así que es Dios el que da la autoridad. Mira la autoridad que tenía Pablo. La tenía Pablo y le había sido dada por Dios. Apolos tenía una autoridad que Dios le había dado. Aquila y Priscila tenían una autoridad que le había dado Dios, y cada uno ejercía de acuerdo a la autoridad que le había sido dada, ¿verdad? Pero aquí estos quedaron en vergüenza, heridos y lastimados, y sobre todo desnudos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así que tanto judíos como griegos tuvieron temor y comenzaron a seguir a Pablo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a mostrar quién es quién, mis amados hermanos. Dios va a mostrar quién es quién. Siempre el Señor va a mostrar, dónde está el respaldo, quién es el respaldo de quién, el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros nos sometamos. Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él y nos sometamos a las autoridades puestas por Dios. Y aquí empezó a correr todo lo que Dios estaba haciendo. Dice, y muchos de los que le seguían, confesando y dándose cuenta de los hechos, confesaban a Cristo, glorificaban el nombre de Dios. El nombre de Dios era exaltado a través de hechos verdaderos. Pero los otros que salieron desnudos, ¿cómo van a glorificar el nombre de Dios? Decía, uy, Dios mío, mire eso. Salieron fue desnudos, ahí quedaron en vergüenza. Hay quienes quedan en vergüenza. Los rebeldes quedan en vergüenza, la gente que endurece el corazón queda en vergüenza, gente que no quiere una segunda oportunidad queda en vergüenza, porque el enemigo viene, el enemigo no se queda quieto, va a venir ahí está rebelándose, bueno, ahora entro por este lado, entro por el otro. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer allí, unidos en lo que el Señor nos ha llamado. Dice, así que muchos también que practicaban la hechicería traían libros y los entregaban y se quemaban delante de todos. Hallaron también 50,000 piezas de plata en ídolos. Eso trae cuando un hombre, una mujer de autoridad, un varón, una mujer de Dios, ¿qué hace? Empieza a salir todo aquello. Cuando tú oras en una casa, Señor, saca todos los anatemas, saca todo eso. Cuando empieza a manifestarse la gloria de Dios, así es, empieza a dejarse ver todo, empiezan a soltar todo. Uy, no, el pecado que hizo Zaqueo cuando llegó Cristo a la casa. Ni siquiera el Señor Jesucristo le dijo, oye, tú estás como que robando ahí porque tú estás haciendo esto. No le dijo nada, sino que el mismo Zaqueo empezó a entregar, no voy a restituir, mira que yo he robado, todo eso, porque empieza a salir todo cuando la presencia de Dios llega, cuando la presencia de Dios está, empieza a verse la gloria de Dios. Dice, así crecía la palabra y prevalecía poderosamente el avance de la gloria de Dios. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ya ir a Jerusalén. Recordemos que duró ¿cuánto? 2 años allí, para luego ir a Macedonia y Acaya, donde él estaba atento a lo que tenía que hacer. Y enviando a Macedonia,
a Timoteo y a Erasto, se quedó allí por algún tiempo en Asia. Así que, ¿qué hacía? Como le habla en el libro de Tito, levantaba hombres fieles, no que le fueran a meter el cuchillo. Por eso toca trabajar con los fieles, no que le fueran a meter el cuchillo. Él sabía quiénes eran fieles y quiénes no iban, que él lo dejaba allí, no va a después estar diciendo, es que ese Pablo, es que usted no ha visto que Pablo, no, es que ese Pablo, no, hombres fieles como él, no que le fueran a meter el cuchillo, no, personas que estaban ahí, dice que le ayudaban. Envió a quién, a Timoteo y a Erasto, y él se quedó en algún tiempo en Asia. Bueno, ahí seguimos el próximo viernes. Vamos a seguir el próximo viernes. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, Señor Dios mío, de palabra, de oración, de intercesión, Señor. Bendecimos la grandeza de tu nombre, Señor, tu misericordia y tu fidelidad, Señor, hasta este día, Dios, nos han alcanzado, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a levantarnos determinantes, Señor, como uno solo, Señor, en las naciones donde está tu pueblo, en las ciudades, en las iglesias. Oramos por la iglesia, Señor Dios mío, en Tuluá. Oramos, Señor, para que sean fortalecidos, Dios mío, para que sean llenos, Dios mío, de tu poder, Señor, para que sean llenos, Señor Dios mío, la iglesia allí, Señor, en Ceilán, en Tuluá, en Cartago, donde está el pastor Mime, la pastora Gloria, Señor. Padre Santo, para que tú, Señor, sigas obrando con tu poder, para que les llenes, Señor, de tu palabra, para que hagas esa obra poderosa en ellos, Señor, para que fortalezcas la iglesia, Señor, para que levantes, Señor, esas ayudas idóneas, Señor, para que levantes, Señor, hombres y mujeres fieles, Señor, de un solo corazón, Señor. Nos levantemos todos, Señor, porque tu palabra debe de correr, Señor, y tú tienes, Señor Dios mío, tus hijos, tus hijas, Señor. Tú tienes, Dios mío, tu pueblo, Señor Dios mío. Tú estás restaurando familias, tú estás restaurando casas, tú estás restaurando, Señor, hombres y mujeres, Señor Dios mío. Por eso bendigo la iglesia, Señor Dios mío, en Inglaterra. Bendigo la iglesia, Señor, allí, Señor Dios mío, en España. Bendigo la iglesia en México, en Argentina, donde está tu pueblo. Bendigo tu iglesia en Estados Unidos, Señor, en Puerto Rico, Padre. Allí, Señor, está tu iglesia. Levanta, Dios mío, hombres, mujeres entendidos que amen tu obra, Señor, que amen tu obra, que donde estén, Señor Dios mío, hagan correr tu palabra debe correr, Padre. Por eso, Señor Dios mío, queremos, Padre, aprender más y más de ti, ser más fortalecidos en ti, en tu verdad, Señor. Por eso llévanos cada vez más, Señor, que lo que tú veas que estamos incompletos, como tal vez lo estuvo Apolos en un momento, Señor, como profeta estuvo incompleto, como estuvo también, Señor, aquellos judíos, Señor, aquellos que ya fueron discípulos, que seguían a Pablo, Señor Dios mío, que ablandaron su corazón, que siguieron, Señor, a Pablo y que no tenían el Espíritu Santo porque no habían escuchado hablar del Espíritu Santo, sino solo el bautismo de Juan, Señor. Ellos recibieron, Padre, yo te pido que reciban tus hijos, Señor, esa impartición de tu Espíritu, Señor, que el que no hable en lenguas, Señor, que entren en esas dimensiones espirituales, Señor, poderosas, Dios mío, esas dimensiones que solamente tú abres, Señor, tu pueblo empiece a carecer, tu pueblo empiece a consolidarse, Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, levanta, bendice, Padre, fortalece, Señor, también la iglesia, Señor, de la pastora Yamile, Señor, Durán y su esposo, Señor, Padre Santo, bendice, Señor Dios mío, Padre, porque tú, Señor, has traído, Señor, esa restauración, Señor, ese levantamiento, Señor, a la pastora Rocío también, Padre, Señor, a la pastora Abigail, Señor Dios mío, y en México, Padre, fortalece tu pueblo, fortalece la obra poderosa, Señor, que tú estás ejecutando, Señor, en las naciones,
bendiciones. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres el Rey infinito, en poder eres tú, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Bendigo a todos los que se han unido, Señor, y en esta noche, Señor, danos un tiempo de ministración poderosa en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén.